pues veía mucho a mi tía María. Ella nos hacía los trajes de festivales, estaba tan contenta de hacerlo y dije, yo quiero, o sea, tener algo que hacer así, ¿no? Me gustaba mucho verlo. Realmente era muy cara la carrera, yo ni siquiera con un trabajo de tiempo completo podría pagarla. Ahí se quedó como estancado ese sueño hasta que vine acá a Estados Unidos. Empecé prácticamente desde cero porque pues no sabía inglés. Me metí a todas las clases que pude de inglés, clases que daban gratis en la iglesia, y al mismo tiempo pues estaba trabajando por la mañana. Pues yo creo como todos empezamos pues en donde hubiera trabajo básicamente. Me gradué de high school en la noche y después pude ir a la universidad para estudiar diseño de modas en el Instituto de Arte de Filadelfia. Sí me sentía como que deprimida, pues queriendo pues regresar a ver a mis amigos, al resto de mi familia. Pues se extraña lo más básico, ¿no? Que pasara el de los tamales, de la comida, pues los olores, el ruido. Aplicaba ese dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A darme a conocer, yo creo que fue en el Museo de Filadelfia, que tuve mi primer desfile de Catrinas, que yo diseñé ese día y pues sí, todo en conjunto pues era un trabajo en equipo pues muy bien hecho. Después de eso tuve la oportunidad de participar en jornada binacional de artistas mexicanos que viven en el extranjero. Eso fue súper importante. De ahí conocí a Gaby, Jessica, y pues de ahí pues ya pude ir también a Wisconsin. Yo siempre he buscado reciclar en todo lo que hago. Sí, la mayor parte de mis telas las compro en donde llevan la tela diseñadores que ya no van a usar. En vez de tirarla a la basura, pues la llevan a esas tiendas. Es una tela que tú pensarías que pues ya no está de moda y ya no se podría utilizar, ¿verdad? Pero cualquier cosa que ocupemos le podemos dar una segunda vida y podemos transformarla en algo que finalmente nos sirva. Y yo creo que eso es también cultural porque en México pues no era de que tiráramos cosas tan fácil como aquí se acostumbra, la verdad. Antes pues era colección invierno, verano y primavera y otoño. Y ahora cada 15 días, cada 10 días hay una nueva tendencia, que son tendencias según pues nada más es consumir ese tipo de prendas, pero pues realmente son desechables. Lo malo de esto es que yo, por ejemplo, yo no podría competir con ninguna de estas empresas que hacen moda rápida por su costo. Ellos, por ejemplo, pueden dar algo de $5. Sería algo imposible para mí porque pues no me podría pagar ni una hora de trabajo. En las mismas empresas de las que estoy hablando, es un sistema abusivo de mano de obra que no paga salarios justos, no les dan descansos, beneficios, mucha ambición por vender y conseguir dinero y a costa de la vida de otros. Es un gran equipo atrás, ya sea de fotografía, que para mí eso siento que ha sido lo más importante de mi trabajo, tener una buena fotografía, un buen video, porque pues expone de la mejor calidad lo que hago. Me inspiro más bien de las texturas, de los colores, de pinturas, de pues paisajes de México, de flores. Y qué bueno porque mucha gente está viendo a México como un exponente de arte y de cultura, y eso me da mucho gusto también. Yo creo y le recomendaría a muchos inmigrantes igual que pues si tienes un sueño, pues sigas trabajando, no quitar el renglón porque siempre va a haber obstáculos y problemas que van a llegar, y si confías igual en tu talento y en tu trabajo, pues vas a poder recolectar frutos en el futuro y vas a estar muy orgulloso de lo que sigas haciendo.